En el Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana de manera escandalosa designó al titular del Consejo de la Judicatura. Además, mantiene deudas pendientes en relación a sus facultades y obligaciones y está politizado hasta la médula. Pero eso fue hace 2 semanas y el país ya pasó a otros escándalos, ratificando más que nunca, o que más que nunca, está vigente aquí el escenario de los hechos consumados. Pero hay que seguir analizándolos y lo vamos a hacer con la doctora Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Doctora Hidalgo, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días, gracias por invitarme. ¿Qué es lo que denota la última gracia o la última desgracia, si se quiere, del Consejo de Participación Ciudadana, organismo que cuando se cree que no puede caer más bajo demuestra que su abismo es absoluto? Bueno, lo que acaba de ocurrir hace pocas semanas es solamente una muestra más de que este organismo tiene que desaparecer. No es la primera vez que estamos nosotros como ciudadanos mirando lo que el Consejo de Participación Ciudadana decide. Ya hemos visto desde el inicio de su funcionamiento que es un organismo defectuoso en sí mismo. Hemos visto escándalos, hemos visto hechos de corrupción, hemos visto cómo llegan allí personas que inclusive yéndose en contra de la ley hacen campaña cuando la ley establece que no pueden hacerla. Entonces lo que acaba de ocurrir en esta ocasión es simplemente la prueba plena y un indicador de que como democracia no podemos seguir adelante con un organismo de esa naturaleza. Por eso estamos nosotros promoviendo que se retome el debate, pero un debate serio que vaya dirigido hacia la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, o al menos lo que nosotros hemos venido diciendo siempre, que se le retire de las manos del Consejo de Participación Ciudadana la designación de las autoridades, porque todas las designaciones están siendo obviamente políticas y además ese es un aspecto del cual con el cual justamente se quiso quitar que las manos políticas definan las autoridades de control. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El Consejo de Participación Ciudadana se ha convertido en la joya de la corona de los gobiernos, de cualquiera de ellos, de cualquier tendencia, porque se sabe que el tenerles allí afines al gobierno de turno significa necesariamente poder poner autoridades de control afines también a su periodo, y entonces de eso debilita la democracia, sin duda, Lenin. ¿Cuál es el problema esencial? ¿El diseño institucional o el talante de quienes lo entregan o todo? No sé. Bueno, las dos cosas. Yo sí quiero decirle que desde que fue diseñado el Consejo de Participación Ciudadana, nuestra organización en Montecristi ya avisoró de que este organismo superpoderoso que no rinde cuentas a nadie, que es imposible en ese momento cuando inició, porque no se elegía a los consejeros por votación, era imposible removerlos, se iba a convertir en un órgano superpoderoso que iba a despertar los apetitos de la política ecuatoriana y que todo el mundo, todos los partidos políticos iban a querer tener miembros representantes suyos en el Consejo de Participación Ciudadana, y eso iba a viciar la designación de los órganos de control. Ya han pasado más de una década y hemos visto justamente como lo que nosotros advertimos ha sucedido. Entonces, obviamente usted me pregunta cuál es el defecto. Primero, el diseño institucional. Este es un organismo que no representa a nadie, y yo por decirle esto me refiero a, por ejemplo, simplemente los últimos porcentajes con los cuales los últimos consejeros están sentados en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana. Si no recuerdo mal, la persona que más puntaje y más porcentaje tuvo dentro de las votaciones y está en el Consejo fue alrededor de 14%. 14%, Lenin, significa que más del 80% de la ciudadanía no votó y no les eligió. Y esas personas con 14, con 8%, con 7% que llegaron a ocupar estos puestos importantes son los que nos están imponiendo las autoridades de control. Y como digo, no hoy, nos están imponiendo desde hace tiempo. Por otro lado, también el hecho de las personas, por supuesto, al ser un botín político, un organismo como este, obviamente las personas que llegan aquí allí son personas obsecuentes al gobierno de
de turno. No nos olvidemos que cuando se organizaron las primeras comisiones ciudadanas, Participación Ciudadana estuvo apoyando o de alguna manera observando el reglamento que se hizo en entonces, después de Montecristi para la constitución de las comisiones ciudadanas. Y ya entonces advirtió que no era conveniente de que acepten a las comisiones ciudadanas a personas que hayan militado en partidos políticos o que hayan trabajado en el gobierno de turno. Y pues muchos miembros de personas de partidos políticos que ahora se rasgan las vestiduras y se olvidan de su pasado, decían justamente en este mismo foro que eso hubiera sido deslegitimarles y desconocerles y por lo tanto discriminar su posición y su participación política. No tuvimos éxito y obviamente ahora vemos que las comisiones ciudadanas están plagadas de personas de ministerios, de personas afines y afiliadas muchas veces a los partidos o militantes claros de los partidos políticos. Entonces son ellos los que organizan los concursos, ellos los que califican y obviamente tenemos finalmente autoridades de control afines. El sistema y el diseño, digamos, institucional del Consejo de Participación Ciudadana es un diseño defectuoso. Doctora. Creemos seriamente que tiene que ser eliminado o que tiene que quitársele las atribuciones que acabo de mencionar. ¿Y cómo se determina, siendo que los intereses políticos tienen puerta abierta en el Consejo de Participación Ciudadana, cómo se determina cuál es la reforma que cabe? Lenín Moreno hizo pues estos cambios para que sean electos democráticamente sus integrantes y allí están, los resultados no fueron los que se esperaban. La otra reforma, la que propuso Guillermo Lasso de limitar las facultades, esa en cambio no tuvo acogida por parte de la ciudadanía. Usted dice o que se elimina el Consejo o que se le resten facultades, pero ¿cómo se determina qué es lo que cabe en este momento que vive la República? Y teniendo en cuenta además todos los fallos, todos los hierros, todos los desfases, las corruptelas, las historias lamentables, los direccionamientos pues, que acompañan a este organismo. Lo que pasa, Lenin, es que para nosotros hay dos caminos clarísimos para cambiar el destino del país a la luz de este problema que se ha vuelto el Consejo de Participación Ciudadana. Por un lado, obviamente, está la reforma parcial de la Constitución, que ya se lo trató de hacer. Recordemos que en el año 2019 el doctor Pablo Dávila recogió firmas a lo largo y a lo ancho del país y logró que esta reforma parcial pueda ser presentada en la Asamblea Nacional. Pero obviamente allí hubo un bloqueo político del cual somos presos los ecuatorianos en estos últimos años y obviamente no dejó pasar y dentro del año que tenía que haber sido debatida esta propuesta fue justamente archivada. Ahora, de todas maneras, esa es una de las vías siempre y cuando se tenga capacidad política en la Asamblea. Como no se tiene usualmente en la Asamblea esta capacidad política, la segunda vía es justamente la que ocurrió en la consulta popular presentada por el presidente Lasso, es decir, retirarle las funciones para que estas funciones de designación vayan a otros espacios donde ciertamente sí, son políticos, al menos abiertamente, pero pueden tener mayor control de check and balances, de sociedad civil, de la opinión pública y que pueda haber más oportunidad de oposición y mérito justamente y de juzgar públicamente a los participantes. Esta enmienda, como usted menciona, no es enmienda, sino esta consulta popular, como usted menciona, fue negada por la ciudadanía. Por ahí entramos en otro debate, porque creo yo que esta negación no tuvo que ver con la pregunta misma, sino con el plebiscito que se le hizo finalmente al presidente y que perdió. Por eso nosotros, cada vez que existe o que existe la posibilidad de una consulta popular, nosotros volvemos a insistir en que tiene que volverse a incluir este tema hasta que por fin logre pasar, pero esto no puede ser presentado así como así. Doctora, yo creo que tenemos que empezar a debatir nacionalmente y comprender el peligro que significa seguir teniendo en manos políticas y sobre todo seguir teniendo esta capacidad en manos del Consejo de Participación Ciudadana, que realmente es un órgano fallido desde nuestro punto de vista, Lenin. Ahora, si se elimina el Consejo o si se le resta facultades, ese es el debate de las formas, pero hay un debate aún más profundo porque no es este un asunto que parezca interesarle mucho a la gente que está preocupada de la subsistencia económica y de que la delincuencia no los mate. Entonces,
¿Cómo profundizar? Y el Consejo de Participación Ciudadana, doctora Hidalgo, y usted lo tiene muy claro, no se encuentra pues dentro de las prioridades de la gente, y cuando se dice que la institucionalidad se afecta, que la democracia se debilita, sí, son criterios ciertos, pero no conectan, no terminan de conectar con la ciudadanía, y más bien por el contrario, este asunto es visto como relativo a quienes detentan el poder, y la distancia entre la ciudadanía y el poder cada vez es mayor, no se lo percibe como una prioridad. Entonces, ¿cómo llegar a determinar o a convencer o a concienciar a la población de que este es un asunto importante y de que se necesita un órgano imparcial, despartidizado y ciudadano? Fíjese, Lenin, que mientras usted me comenta esto, yo recuerdo y mi mente se retrotrae al tiempo de Montecristi, cuando fue justamente establecida este organismo en la Mesa 2 de Participación Ciudadana y Control Social. Una de las críticas que nosotros hacíamos justamente era que una vez que pase y se instituya este organismo, iba a ser tremendamente difícil bajarse, o iba a ser tremendamente difícil corregir los errores que este organismo hiperpoderoso iba a generar. Y yo ahí coincido con usted. El generar este momento una ola por parte de toda la ciudadanía para que lleguemos hasta la presión suficientemente fuerte para cambiar el Consejo de Participación Ciudadana es bien complicado. Por eso creemos nosotros que si es que los mandatarios que lleguen al poder tienen en mente el librar a la democracia y al país de un órgano que no funciona y que un órgano que politiza las autoridades de control, debería iniciarse una campaña que tiene que ser ciudadana, académica, pero también obviamente proveniente desde el Ejecutivo, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo esto que estamos sufriendo, es decir, ahora ya no podemos hablar de autoridades de control, vamos a empezar a tener que hablar de autoridades políticas en puestos de control, que es totalmente diferente y que realmente al ser politizadas lo que vamos a tener que empezar a esperar siempre es una lectura política, un accionar político y por ende un accionar beneficioso a una sola parte del país que representa o que está representado por una tendencia política, por una visión o un partido político, lo cual daña la democracia, porque a los otros que no están dentro de esa misma línea o dentro de esa misma troncha van a ser siempre tratados mal de alguna manera, ¿no es cierto?, o perjudicados por estas autoridades de control tan importantes. Y yo ahí quiero además advertir a la ciudadanía que de aquí en adelante se viene prontamente una elección que quizá es la elección más importante en este contexto de un país atravesado por el narcotráfico, y es la elección de fiscal de la nación. Lo peor que puede pasar al país es que llegue a ese puesto un fiscal de la nación que tenga intereses o que represente intereses políticos para una determinada bancada o un determinado partido o movimiento político. Tenemos todos que estar alertas. Nosotros vamos también a tratar de colaborar en ese sentido, tratando de organizar una iniciativa que esté pendiente de cómo se va a organizar este concurso desde el principio. Doctora, pero ustedes desde la organización, desde Participación Ciudadana, ¿creen realmente que están dadas las condiciones o que existen los riesgos de que en Ecuador podamos tener a la vuelta de unos pocos meses a un representante del narcotráfico en la fiscalía, a un narcofiscal? Lo que pasa, Lenin, es que desafortunadamente el crimen organizado ha permeado varios espacios. Ha permeado los espacios políticos, ha permeado el espacio especialmente de representación en gobiernos locales, lo cual es una lástima. Y obviamente no deberíamos sorprender si es que a esos espacios llegan, no necesariamente, digamos, los articuladores del crimen organizado, pero sí aquellos que están trabajando para ellos.
Acordémonos qué fue lo que pasó en Colombia. Justamente en Colombia sucedía esto, uno de los puestos más importantes y más cotizados para aquellos que están al margen de la ley, es justamente poder llegar con autoridades propias a estos espacios en donde les puedan les garantizar impunidad. Y bueno, porque estos Ruth, espacios son espacios muy delicados y específicos justamente para eso, ¿no? Doctora, bueno, tampoco habría que sorprenderse mucho, ¿no? Si el narcotráfico ha tenido ayer jueces en la más alta corte de justicia, jueces complacientes, jueces que tarifaban sus sentencias para que les sean favorables. Entonces, si tenían jueces en la más alta corte de justicia común del país, pensar en la fiscalía, la verdad es que no es muy disparatado, ¿no? Ciertamente nosotros hemos visto ya desde hace algún tiempo atrás cómo yo le mencionaba, han permeado estos espacios que son importantes. Y yo creo que los espacios de los jueces de la judicatura, digamos, es otro de los espacios más importantes, porque obviamente es allí donde se ventilan sus casos y obviamente necesitan jueces obsecuentes para poder pasar sus casos y justamente dejarlos libres, que esto es lo que hemos venido viendo, no solamente esta semana, Lenin, tenemos casos clarísimos en esa línea desde hace quizá varios años atrás. Entonces, estamos en una encrucijada, me parece a mí, muy delicada para el país, en donde la sociedad civil, y cuando hablo de sociedad civil, hablo no solamente de los ciudadanos en general, pero también de las organizaciones, de los gremios y todos en conjunto, que deberíamos hacer una causa común o una causa nacional, la lucha contra la infiltración de este crimen organizado en los espacios de control. El momento que usted tiene autoridades de control comprometidas con actos ilegales, entonces usted ha perdido realmente la capacidad de acceso a una justicia transparente. Y en democracia el perder la justicia es simplemente un paso a simplemente perder totalmente la democracia. Y ese es el peligro que estamos viviendo hoy por hoy y que la ciudadanía, aun cuando no tengamos este momento en discusión una consulta popular, la ciudadanía deberíamos entender y estar alertas de todas y cada una de las decisiones que se tome en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y generar un consenso nacional y un movimiento nacional pro democracia que creo que nos está faltando, Lenin, y que creo que vendría bien en estos momentos afrontar ese compromiso. Doctora, ¿cabe realmente esa expectativa que usted señalaba hace un momento de que los políticos, los candidatos quizás a la presidencia de la República, a asambleístas, incorporen en sus agendas el tema del Consejo de Participación Ciudadana? Se lo pregunto pensando y ante la evidencia de que la clase política de estos temas no habla. Es un asunto al que se refieren por excepción. Es un tema en el que no profundizan, porque al final del día todos o casi todos quieren, como usted señalaba al inicio de esta entrevista, controlar esa instancia donde el concurso de 4 voluntades pues viabiliza el control de buena parte del país. Entonces, ¿de qué realmente estamos hablando al final del día si los políticos... a los políticos pues les conviene que nada cambie? Bueno, yo en lo personal le diría que yo sí he visto voluntad política en algunos candidatos o en algunos regímenes anteriores de cambiar la realidad. Yo creo que Lenín Moreno tenía esa visión y esa intención. Sin embargo, nos parecía a nosotros en ese momento que él se equivocó al darle la capacidad de llegar a los consejeros de participación ciudadana por votación popular, porque justamente allí hemos tenido consejeros pésimos, digamos. A partir de allí es que se politizó, se terminó de politizar la llegada de los consejeros hacia el Consejo de Participación Ciudadana. En el caso de Lasso, me parece que el presidente Lasso hizo esfuerzos importantes, los ofreció en su campaña y lo transparentó, digamos, y lo ejecutó el momento que puso una consulta popular, pero ya le comento, esto fue negado, pero sí ha estado en discusión. Nosotros como Participación Ciudadana, siempre que hay elecciones, presentamos a los candidatos una agenda ciudadana, les llamamos nosotros, en donde hay 4 o 5 temas importantes que nosotros coyunturalmente y democráticamente han sido analizados y que creemos que son los importantes en ese momento para que ellos manejen en su agenda. Generalmente son recibidos. El problema, Lenin, es justamente lo que usted menciona. Se reciben quizá
se decide o se toma una decisión de poner a consulta popular o de hacer algo respecto de este diseño institucional. El problema es que ya una cosa es en campaña y otra cosa es en el poder, y desde el poder obviamente ellos empiezan a entender o se dan cuenta que realmente desde el poder, qué mejor que tener también autoridades de control afines. Y ese es el problema que nosotros lo vimos venir ya en Montecristi y que por eso iba a ser muy difícil, a no ser que exista una constituyente, a no ser que exista en determinado momento otro escenario político, de manera que en la Asamblea pueda articularse, por ejemplo, la reforma parcial, pero mientras tengamos el escenario político que estamos teniendo ahora, con bancadas absolutamente cerradas a una posibilidad de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, es muy difícil conseguir esta situación. Por eso pienso yo que al final vamos a tener en algún momento que sentarnos a discutir una reforma constitucional a través de una nueva constituyente y una nueva constitución que elimine de raíz. Por eso, mientras tanto, nosotros creemos que es oportuno que se debata el retirarle de sus manos la designación de los órganos de control para evitar de alguna manera que esto siga pasando. Usted me dirá, sí, pero irá de nuevo a la Asamblea. De todas maneras, podemos tener nuevas vías, digamos, o mejores formas de criticar, de apoyar, sobre todo de oponernos, y más que nada se hará un debate a la opinión pública, que eso es lo que no existe. Ahora las carpetas van, vienen, es muy difícil tener acceso a la información, es muy difícil tener un proceso netamente transparente, porque además uno se debate entre las peleas, las broncas, los gritos, también las ansias de poder por liderar este consejo, la intervención política, es decir, ese Consejo de Participación Ciudadana por hoy es un desastre. Por lo tanto, creo que es imperioso poder volver a retomar ese debate, pero de una manera seria, de una manera de país, con una visión de país en donde confluyan voluntades ciudadanas, confluyan voluntades académicas, donde confluyan voluntades, además, político-partidistas. Que eso sea un sueño, es probable que sea un sueño, pero Participación Ciudadana no va a dejar de insistir en algo que nosotros creemos y estamos convencidos es negativo para la democracia ecuatoriana, Lenin. Esa es nuestra posición. Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, de la Corporación Participación Ciudadana. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin, un gusto como siempre.